Dentro de Cultiva tu Mente vamos a hablar de cultivar la educación de nuestros hijos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, José Luis. Muy bien, muy contento. Qué bueno. Muy contento de estar en un día lluvioso. ¿Te gustan los días? Sí, me encanta. Te encanta. Ay, Dios, Aparte a mí no. tanta falta que nos hacía la lluvia. Sí. Ahora que hice un recorrido por muchos lados. El campo estas estaba 2 semanas. sediento. Las presas Nunca estaban había sedientas. visto la sequía. Volé de Houston a Laredo. Ajá. Y ese vuelo nunca lo había hecho. Y vi todo tan árido, Sí. que dije, wow, es como semidesierto, pero árido. Y luego lo comentaba con algunas personas de allá, dice, no creas que es tan árido, en cuanto llueva, lo que pasa es que no ha llovido nada, así que, En cuanto que la llueve, lluvia reverdecer, nos sí. viene muy bien, pero ver desde arriba así espacios largos, grandes, áridos, secos, te da una impresión tremenda, ¿no? Y decimos, bueno, qué bueno que venga la lluvia. Y llegando acá que veo lluvia, ayer me mojé porque no llevaba paraguas, esta mañana solo el rocío cae, ¿verdad? Exactamente. Pero creo que es rico sentir y armonizarnos con la naturaleza. Y vamos a empezar porque, ya acuérdense, ya llevamos unos pocos meses, ¿verdad? De cultiva tu mente. Y como el cultivo hay que hacerlo siempre porque viene la cosecha y luego hay que labrar la tierra. Exacto, de nuevo y volver a prepararla. para el siguiente cultivo. Siempre estamos cultivando y ya pasamos de cultivar la pareja, la relación de pareja, donde vimos varios tips y entre ellos vimos el amor, porque hoy precisamente vamos a empezar esta serie también de 4 que va a ser cultiva la educación de tus hijos. Quiero empezar con la palabra educar. Educar es educere, ¿no? Viene de extraer, educir es sacar del interior y es sacar el que ya está. O sea, no es barnizar al hijo para que se vea bien, ¿no? Digo, algunas veces en la educación los métodos que se usan se confunden con los fines, ¿no? Entonces hay que hacer fila y ponerse no sé qué, y llevar el uniforme y esto, y pareciera que dice, qué bien educado está el niño, ¿eh? Ayuda. Qué bien lo hace. Pero todo eso son, digamos, métodos, son formas para que cada quien saque lo mejor. Porque si te escondes Es como detrás lo de del afuera, uniforme, sí, te pierdes, ¿no? exactamente. Es el estuche. Exacto. Sí, pero realmente educar es sacar lo que ya tiene el niño. Exacto. ¿Qué? O sea, ya somos, Sí. ¿no? Y por principio les quisiera decir a los papás, me lo digo a mí mismo cuando veo a mis hijos, que nosotros no somos dueños de la vida de los hijos. Engendramos el cuerpo, damos la educación, moldeamos, hacemos como si fuera una vasija, ¿no? Formamos para que él descubra a ese ser que es. Y de hecho lo vimos en nuestra propia experiencia de vida y lo vemos en la de nuestros hijos. Nuestros hijos son como son, no como nosotros diseñamos que fueran. Entonces, ¿podemos moldear esa forma de cómo son? bueno, hay cosas que se pueden, por ejemplo, se pueden moldear, hay partes físicas que se pueden moldear, ¿no? Si hago ejercicio. El ejercicio, etcétera. Por ejemplo, mi físico lo puedo tener a mi propio gusto, aunque luego decimos, no, pero bueno, tenemos tendencia y tenemos también estructura básica, hay quien tiene los huesos más anchos, hay quien, pero luego sí podemos moldear. Podemos también moldear la personalidad. A eso iba, Sí, la parte sí, la interna del personalidad. ser. De hecho, bueno, antiguamente cuando estudiamos decíamos, hay temperamento y carácter. O sea, hay tendencia, el temperamento nos viene genéticamente heredado y el carácter lo vamos educando, lo vamos modificando. Y ahora también la epigenética nos dice, no, también el temperamento, o sea, también la información genética se puede modificar si nosotros le damos una estructura de hábitos. En la frase hablaban de la virtud. La virtud no es más que ir coleccionando hábitos de lo que consideramos bueno e irlo practicando. Entonces, nosotros podríamos decir, como padres podemos ayudar a los hijos hasta cierta edad, yo diría que hasta después de los 21, 22 años, ya después no, pero hasta entonces todavía hay, incluso físicamente hasta esa edad a veces se crece, ¿no? O sea, pero ya después el cuerpo ya no crece y la personalidad también está bastante fundamentada. Ahora, se puede seguir moldeando, sí.
ya es el individuo el que la tiene que hacer. O sea, una madre que siga a su los hijo de 40 años. años intentando Claro. darle ahí, pues sí, es como ya tienes la vasija hecha de barro, ya se hizo, ya se coció en el horno, ya está, y ahora tú dices, es que no me gustó cómo quedó el cuello, quiero que quede más estrecho, pues la No, rompes, no, pues no. la rompes o la rompes y la parchas y parece que se ve bien, pero no, ¿no? Queda peor. Pero antes sí, ¿no? O sea, los niños, porque, o sea, el saber que yo no he engendrado al ser que vive ahí, sino que es un misterio, ¿no? Es que tampoco podamos decir, en esta verdad creencia es absoluta. así, es un misterio quién vive en nosotros, pero yo creo que cada vez nos acercamos más y hoy la ciencia y la espiritualidad se van ligando mucho a decir, pues somos algo más que esto que está aquí. Entonces, nosotros sí podemos ayudar, por ejemplo, también a manejar. El Cultiva tu Mente nos dice cómo manejar las estructuras cerebrales, ¿no? Pero venía leyendo cuando Ramón y Cajal, don Santiago, ¿no? De allá de España, que descubrió, que era amante del microscopio y descubre las neuronas. Y el gran debate que hubo entre si las neuronas se topan unas con otras y se anudan o si están separadas, ¿no? Y eso a nosotros nos da igual, decimos, pues no sé, pero científicamente es el gran Claro. descubrimiento, porque si no se tocan, ahí es donde se genera el arco eléctrico, y es la electricidad del cerebro, y si se tocan sería una masa, ¿no? Y diríamos, una masa por la que circulan cosas, pero ya está hecha. Y sin embargo, al no tocarse, decimos, no está hecha. O sea, si Se tú puede aprendes relación, otras y hay conexiones, conexión, claro. haces otras descargas eléctricas. Entonces, todo esto que es maravilloso, nosotros se lo podemos enseñar a los hijos, les podemos ayudar a que lo utilicen, ¿no? Y que te llevan a resultados diferentes, ¿no? Claro, claro. O sea, si no están tocándose, si hay un espacio, tú puedes educar en hábitos y educar en muchas otras cosas para que se hagan otras conexiones claro. Y vibre diferente, o la electricidad sea de manera diferente. Y se segreguen los químicos diferentes, son los químicos que nos ayudan o sea, que son los químicos que nos hacen sentir, son las emociones. Entonces, el primer día lo que yo quisiera plantear, porque luego vamos a hablar de la infancia, luego de la adolescencia y luego de soltarlos, que eso a mucha gente le está costando mucho soltarlos. Hoy día, con eso de que no es tan fácil, quizá como en otras épocas, ¿no? Decir, acaba una carrera y ya hay trabajos, ¿no? Ahora acaba una carrera y el 50 por lo menos por ciento dicen, pues voy a estudiar una maestría, ¿y quién te va a becar? Pues mis padres, ¿no? Bueno, algunos dicen, me va a becar con nacido, ¿no? pero otros siguen dicen, siendo los papás. pues que me sigan manteniendo los estudios hasta que a lo mejor algún día yo empiece a trabajar. Entonces, lo que une a todo esto es el amor, y yo hoy quisiera hablar, o que habláramos, que dialogáramos, y que usted también nos preguntara si quiere, o por lo menos que lo piense, cómo pasar del amor al buen amor en la educación de los hijos. ¿Hay un mal amor? Sí. Claro, amores que matan. Eso es. Sí, ¿no? amores hasta lo que decimos, matan. hay amores que sí. matan. Exceso de amor, o sea, y voy a explicar por qué, porque alguien podría decir, bueno, pero eso no es amor. Sí es amor porque hay una intensidad en la donación. O sea, una madre que sobreprotege no es que no ame al hijo. O sea, siente por el hijo, le quiere dar, se da a sí misma. Y eso es amor. Ya habíamos hablado al pasar del enamoramiento al amor, ¿no? Sí. Pasando por el enodiamiento, y decíamos, el amor trasciende tanto el enamoramiento como el enodiamiento. El amor va más allá. El amor es, o sea, es incondicional. Yo doy porque realmente quiero dar, y doy sin esperar nada a cambio. Con los hijos eso es lo esencial. O sea, el amor, creo que más puro es ese, porque a veces con la pareja pues tenemos ciertos intereses, o a veces no le dejamos crecer, o a veces damos pero con los hijos es una donación, digo, ustedes, totalmente por ejemplo, desinteresado. El vivir cuando el hijo está ahí dentro de ti, y come de ti, te deforma, y tú sin embargo hablas del hijo que viene, luego nace el hijo, o sea, es un amor totalmente desinteresado, ¿no? Y es incondicional. Sin embargo, sí puede ser que esa donación
y a eso le vamos a llamar mal amor, esté mal enfocada. O sea, muchas veces lo decimos en cosas normales. Y tú al venir acá, alguien que lo ves pasado de copas te pide, deme para desayunar, pues se te ocurre que si hay sándwich, tacos o algo, y dices, venga, le compro. Y a mí me pasó hace poquito. ¿Y te dicen que y no? me dijo, no. No, claro. Quiero dinero para No, usarlo para en lo que seguir yo Entonces, tomando. quiera. dices, Claro. No es que no sea donación, sí das, sí, pero el enfoque, tú dices, parece que donde se lo va a gastar no es la intención, no Claro. le voy a ayudar, ¿no? Ujú. O sea, no es porque se lo gaste en una cosa o en otra, sino eso no le va a servir. Claro, no es para su Entonces, beneficio. Claro, y ahí entra, por ejemplo, el mal amor es sobreproteger, o sea, dar más de lo que el otro puede digerir, dar más de lo que el otro necesita. Y aquí me voy a un ejemplo que lo tengo muy vivo porque en estos días lo he comentado en 2 o 3 cursos, que es el ejemplo de Helen Keller. Todos hemos oído hablar de Helen Keller, y esta mujer oradora, escritora, etcétera, y que gracias a una maestra, que la mayoría de gente no sabe, se llama Anne Sullivan, ¿no? Porque fue la protagonista de una época de la vida de Helen Keller, ¿no? Cuando esta maestra es contratada, que Helen Keller tendría a lo mejor 8 o 9 años, los padres la contratan pues para que la instruya, pero los padres no ven el potencial que tiene su hija. Y eso es parte del mal amor que tenemos los padres. Vemos a los hijos tan débiles. ¿No confiamos en ellos? No confiamos en ellos, no confiamos en su potencial. Sí creemos teóricamente que tienen potencial, pero decimos, sí lo tiene, pero todavía no. O Está sea, muy chiquito. Está muy chiquito. Yo le hago las cosas que él ya podría hacer para que no se vaya a cansar. Y no solo yo le hago, sino luego cuando va creciendo y se mete en mi empresa, digo, está chiquito, él no puede firmar todavía cheques porque no sabe lo suficiente. Ya tiene 30 años y el chavo dice, yo sí sé, pero el papá no lo deja. Y todo eso que siempre decimos, pero es por su bien, no es tanto por su bien. ¿Y cómo saber, José Luis, de en qué momento sí realmente están preparados? Bueno, para terminar lo de Helen Keller, llega Anne Sullivan y ve por su propia experiencia que tenía de vida de ella, ve que la niña tiene mucho potencial, pero que hay que educar en la virtud y que hay que crear otros hábitos que no tiene. Al punto que el padre le dice a la madre, yo creo que esta no es, hay que traer a otra más dulce, más blanca, ¿no? Y no, me impacta porque Helen Keller se sube encima de la mesa, agarra el pastel y se lo embarra a sus hermanos, y todos, pues pobrecita, ¿no? Está ciega, no ve. Y cuando llega con Sullivan, pues Sullivan le agarra la mano, ¿no? Y le hace que se frote el pastel a ella, y ella se enoja, le da una cachetada, y Sullivan le da una cachetada a ella. Claro. Sin saña, sin enojo, nada. Igual, ¿no? Pero ahí todos están diciendo, Madre Santa, ¿esto qué es? Pero la niña aprende. Y poco a poco le va enseñando. No le podía decir porque era sorda, no le podía, o sea, era enseñándola, tocándola y así como diciéndole, eso que haces, si te lo hacen a ti, ¿te gusta o no te gusta? Y ese es educar la virtud, ¿no? Entonces, como padres es como ir dando, y a tu pregunta, ¿cómo saber cuándo están? Yo digo, nunca estamos del todo preparados, pero todos tenemos el gran potencial, entonces hay que confiar en la potencia. No vas a confiar voy a decir una barbaridad, pero no vas a decir a tu niño de 6 meses, nos vemos, organízate, ahí te dejé leche y biberones para que te los hagas. Claro. Pues eso sería. Pero sí lo puedes hacer en un niño de 5 años. No se va a preparar su comida, pero dice, mira, aquí está esto, échale tú a tu lechita, ¿no? Cuando mis hijos que estuvieron en un Montessori en el kinder, a mí me maravillaba que cuando íbamos a verlos, nos sentábamos ahí en esas mesitas y agarraban una jarra de cristal. Y yo decía, no, se les va a caer, lo van a romper. Decía, no, déjalo, eso aquí lo hacen todos los días. Claro. Ay, entonces tú decías, ¿cómo? Pero ellos sí sabían que lo podían hacer, le enseñaban a hacerlo y dejaban que lo hiciera. Y veía y que luego todos te los decían, compañeritos ¿y si se rompe también? qué pasa? Pues no pasa nada, se da cuenta, aprende. Pero entonces, esa confianza, o sea, tenemos que ir dejando, soltando. Por ejemplo, hay cosas que son, vamos a suponer, un chico de secundaria ya se tiene que despertar solo. Vamos a suponer, ¿ya le diste celular?
pues ya le diste celular, ya tiene para despertarse, ya tiene, Claro. o lo tiene solo para ver a qué hora empieza el videojuego con sus amigos, y ahí sí está, pero atentísimo, y el otro no. Entonces, es ir como valorando para qué tienen capacidad y dejar que se equivoquen. Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero nos vamos a ir al campo, que yo recomiendo más campo y menos plazas. Vamos a ir al campo, ¿no? Entonces, tú vas a llevar los sándwiches, yo llevo el agua, hacemos, tas. Pero yo como madre, ¿cuál es el pensamiento de una madre? Ay, seguro se le olvidan, voy a hacerlos por si no los trae. Seguro del agua voy a comprar por si él no la compra. Ahí estamos ya confiando poco en su potencial y no dejando que se confronten con él. Pero además estamos haciendo, chicos, pues que si ya saben que mamá me va a hacer todo, ¿para qué me esfuerzo en hacerlo? Claro. No son resolutivos, Claro. terminan dejando que los demás hagan lo suyo. ¿Cómo se forma el hábito? El hábito Con no la se forma constancia. diciendo, mira, tienes que lavar los dientes, pero ay, es que es muy tarde y hoy casi ni cené. Bueno, pero mañana sí, ¿eh? No, así no se Claro. forma el hábito. Amores que matan, es lo que te Exacto, digo. exacto. Sí. Entonces, esto es lo primero, cómo pasar del amor, de lo que sientes, al buen amor. O sea, a lo que al otro le hace bien. Eso es fundamental, ¿no? Y entonces, yo creo que una primera cosa es descubrir las potencialidades que tienen. Entonces, para eso hay que estar atentos, hay que mirarlos. Ahí sí podemos decir, todos tenemos, por ejemplo, Howard Gardner, que habla de las 8 inteligencias múltiples, ¿no? Hoy día que ya se hablan también de la inteligencia espiritual, o sea, se hablan de otras inteligencias. Entonces decimos, sí, sabemos que todos las tenemos. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es observar, por ejemplo, a ver, mi hijo, ¿cuál tiene más desarrollada? A mi hijo, ¿cuál le atrae más? ¿Con cuál se identifica? Porque esa que tiene más desarrollada, la que le atrae más, con la que se identifica, puede ser que vaya diseñando su profesión. La profesión es pro facere, es lo que hacemos a favor de los demás, ¿no? En pro de Sin los descuidar demás. las otras áreas que son más débiles, porque sí, digo, hay Todas muchos genios las- que Claro. todo lo intelectual les apasiona, pero no saben patear una pelota, entonces Claro. también tendríamos que A equilibrar. lo mejor no sea su fuerte, pero sí justo equilibrarlo, la palabra. Las múltiples inteligencias, la teoría lo que nos dice es, en algunas eres más bueno, que serán las que te ayuden a ganarte la vida, Sí. por decirlo así coloquialmente, pero todas las tienes que pasar, aunque unas sean de panzazo. O sea, Sí. yo no soy buena para las matemáticas. Pero las tienes que pasar, si Yo no, digo, no pasas todos secundaria somos o prepa. buenos, ¿no? La viejita que no estudió nunca matemáticas y da uno de 50 para comprar el kilo de tortillas y le Sabe dan 10, dice, Claro. falta. Claro. Que el otro día puse ese ejemplo en algún lado y me dijeron, no, ahora ya no, Falta dinero. A ver, y mi cambio, Le no, tienes le que dar falta, más. todavía no me termina de pagar. Vamos a hacer una pausa, regresamos Sí. educando a nuestros hijos, cultivando la educación de nuestros hijos. Está usted aquí en Confianza, regresamos. Continuamos. Estamos hablando de educación de hijos y bueno, también surgió si era más fácil educar hijos antes o ahora, o sigue siendo un reto. Yo creo que toda la vida ha sido el trabajo de los padres de familia. O sea, no podemos echarles la bolita a la escuela por mucha colegiatura que paguemos. No, hombre. La educación viene de papás, ¿no? Papá y mamá. Estamos ¿Se con José Luis ¿Se hablando acuerdan justo de ustedes esto. de un video que mandaban hace tiempo, yo creo que hace unos 3 o 4 años, de un conferenciante, un conferencista que va a una preparatoria o a una escuela, ¿no? Y pone un montón de frases, ¿no? Y dice, es que los hijos de ahora ya no se relacionan con los padres, ya no tienen la virtud, ya no son acomedidos, ya están de acuerdo, sí, los hijos de ahora, y pone un montón de frases. Ajá. Y luego dice, bueno, ahora les voy a decir quién las dijo. Esta la dijo Aristóteles Ajá. hace Exacto. 2400 Sí, años. es buenísimo. Entonces, total, Sí. y entonces el señor Siempre ha dice, sido. esto que está aquí, nuestros hijos nos tocan ahora. Buenas tardes, y se fue. Se acabó la conferencia. Siempre ¿Les ha quedó sido. claro? Es Ha sido todo de lo que toda les la tenía vida. que decir, ¿no? Guau. O sea, porque yo pienso, por ejemplo, en mis padres, ¿no? Ajá. Digo, en un pueblo, pobres, después de la guerra civil que estaba devastado el pueblo, que ganaban muy poquito, trabajaban mucho y nos educaban como podían, ¿no? Entonces yo digo, más fácil para ellos no fue
porque llegaron al pueblo, yo vi en esa época, cuando yo tenía 18, 19 años, empezaron a llegar las minifaldas, empezaron los embarazos, porque empezaron los antros allá en mi pueblo, la discoteca y todo, que era cosa que antes no había, antes eran los bailes cosas del populares. demonio, No, hablando del y era, dispremio, o sea, sí. yo conozco gente que de repente se embarazaba la hija y no salían en todo el año, ya no salían a comprar, salían a comprar y se metían, ya no iban a la fiesta del pueblo, ya no iban, porque era una vergüenza, ¿no? Claro. Entonces, tú te imaginas Bueno, ¿cuántos lo de duro estos que hijos fue? los educaron los papás, los abuelos? Sí. ¿No? Y a la Sí, hija, terminaron siendo los hermanitos siendo hermanos de la verdadera mamá. Estaba terrible. Bueno, pues todo eso, dices, fue difícil para ellos. Claro que nosotros decimos, sí, pero no había redes, no había droga, no había, bueno, ¿no? Luego, yo me acuerdo también alguna de las veces que regresé, ya estaba en México, y cuando vi que hubo todo el destape después de que se muere Franco y todo esto, y viene una apertura, ¿no? Que incluso un tiempo que las drogas blandas, marihuana y todo eso, pues estaban, o sea, se podía consumir, no era ilícito, ¿no? Entonces, también la gente que se pasó, que se fue al otro extremo de sobredosis, y tú dices, pues no es fácil. No. Yo he tratado a algunos papás con hijos con problemas de adicciones en la actualidad, y dices, qué difícil porque llega un momento en que se te van de las manos, o sea, se te van y ya no hay fuerza humana que haga que el otro quiera entender, ¿no? Entonces, y dices, pues o sea, yo creo que en todas las épocas ha sido difícil, sí. ¿no? Pero ya tienes hijos, hay que educarlos. Ya decidiste tener hijos, ¿no? Entonces, cultivar ahora sí que como les enseñamos a los niños chiquitos cómo vienen al mundo los hijos y les hablamos de la semillita bueno, ya pusimos la semillita, ya nació la ya semillita, floreció. ya está ahí, A ya lo está. mejor ni siquiera lo Y decidieron. ahora la cosecha pues dura 80 años, ¿no? Entonces hay que aprender que en unos años, como son los primeros, que vamos a ver la próxima vez, pues hay que estar ahí, hay que ser muy firmes, muy constantes con los hábitos, con los límites. Hoy día los niños, bueno, a mí ya antes decía me daba risa, ahora no me da ninguna risa, ¿no? Cuando dicen, vieras cómo se entretiene con el iPad, vieras cómo se entretiene con... No. Le pongo una película y mira, nosotros podemos estar tranquilos. Es tan buen niño, no da lata. O sea, no, pues quítale el aparatito y quiero ver ahora cómo. Ve cuando te vienen los papás y te dicen, mi hijo tiene 18 años, está todo el día en su cuarto, no quiere salir, solo quiere jugar con los amigos de manera virtuales, remota, virtual. Entonces, ahí es donde entonces dices, bueno, pues no eran tan buenas las pantallas, ¿no? No era, o sea, quiero decir, educar es estar presente, educar es estar ahí. El buen amor tiene que ver, decíamos hace rato, con descubrir las potencialidades, pero luego con ayudarles, con la disciplina. O sea, digamos, el arte, un artista pues tiene que tener la chispa, la genialidad, ¿no? Pero ¿cómo nos dicen algunos? Pues es 20% genio y 80% sudor, ¿no? O sea, es trabajo. Claro. ¿No? Hasta los artistas más... yo digo, más desaliñados que conocemos, ¿no? Digo, yo soy seguidor y amante de Joaquín Sabina, me encantan sus canciones, sí. pero tú ves la vida que lleva y dices, pues no es una vida disciplinada, y sin embargo es una vida de toda virtud. Dices, cuando se encierra a componer un álbum, bueno, la disciplina que tiene es terrible, es grande, a pesar de que obviamente diga uno sí, pero es una disciplina en medio de muchos placeres. Si no llega la inspiración divina. Pero claro. Quiero decir, entonces el buen amor ahí es, los papás, primero tenemos que estar muy presentes y muy atentos para descubrir, luego tenemos que creer en ellos, y ahí va el ejemplo de Anna Sullivan y de Helen Keller, va por ahí. Anna Sullivan creyó en el potencial. Los papás, el buen amor no les dejaba, o el amor no les dejaba ver el potencial, sino
pobrecita, le tocó ese Y la accidente. pobreteada Claro. en los hijos es terrible. ¿no? terrible, Pobrecito, está terrible, chiquito, pobrecito, terrible. no puede, yo le ayudo y, Y ya dura nos hicimos dura incapacitados. hasta altas edades. ¿eh? Así es. Yo José Luis, conozco- cuéntanos de un curso que vas a tener, que ya empezaste. ya, bueno, Ya, no, platícanos. empieza hoy Ah, para perfecto, que- todavía sí, podemos inscribirnos. Sí, porque hace 15 días dimos la información, pero hoy es el primero, Ajá. es un diplomado de aquí a diciembre, cada martes y cada miércoles en la noche. O sea, los martes es a las 10:30 y los miércoles a las 7 de la noche. Se llama Entre el espejo y el silencio. Neurociencia, vamos a estudiar a Nazaret Castellanos con un libro que se llama El espejo del cerebro. Una neurociencia muy bien bajada, así como dicen los técnicos, muy bien bajado ese balón. Ella baja la neurociencia Ajá. a nivel de piso para que la podamos entender. Y luego la biografía del silencio de otro autor, un Pablo Dors, que nos habla, siendo un cura católico, nos habla de la meditación. Él aprendió a través del Zen y a través de muchas experiencias. Entonces tiene un libro que es la biografía de cómo él aprendió a meditar, se llama Biografía del Silencio. Vamos a trabajar con esos dos autores, nuestro manejo del cerebro y la meditación en nuestra propia persona. Martes 10:30 de la mañana y miércoles 7 de la tarde. 7 de la tarde, en línea. En línea. Mayores totalmente informes en línea. que se metan a tu Sí, página. ahí a mi página o José Luis Gómez Campos en YouTube, ahí viene información, o a mi WhatsApp 442-156-1037.